Buenas tardes a todos, ahora sí, bienvenidos. Es un honor para la Universidad de Palermo recibir al doctor León Carlos Arlañán, que, como todos saben, fue miembro de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares hace de esto 37 años. Debate o tema que se reactualizó con la película Argentina 1985 y que hizo que se rediscutiera el juicio a las juntas en todo el país. Le quiero dar la bienvenida al doctor Arlañán y presentarlo. Carlos, te escuchamos. Hola, buenas tardes Hola, a todos. ¿qué tal? Acá tengo un cartel, te lo voy a sacar ya mismo. Bueno, mucho gusto. Gracias por esta comunicación. Gracias a vos, gracias a vos. Quiero contarle a toda la gente que cuando te conocí, porque como nos tuteamos, no es que nos hayamos conocido ahora, yo te voy a contar cuándo te conocí. Yo te conocí el 15 de abril de 1985. O sea, yo fui a la primera sesión del juicio y sentado en el estrado, en el medio, había un presidente muy severo, muy firme, que daba órdenes a todos, y bueno, ni te digo a los militares y a los abogados defensores, pero también a los fiscales, me acuerdo, a Estracera, a todos. Y eh, tanto me impresionaste que así lo escribí en La Razón. Después yo conté en mi crónica, que la releí hace poco, se hablaba ya de tu forma firme de conducir el juicio y severa. Eso fue el primer día del juicio. Dije bien la fecha, ¿no? El 15 de abril del 85. 22 de abril. 22 de abril. Correcto. Ah, ok. Bueno, me imagino, fue el día que testificaron Luder, Rucauf, Gómez Morales, Efectivamente. ¿no? Está, Sí, todo lo cual aparece, bueno, de eso lo que aparece en la película es lo de Luder, la sí. testificación de Luder. Pero fueron como 4 o 5 exministros del peronismo y se estaba discutiendo el tema de aniquilar a la subversión, el verbo aniquilar, que quería decir la orden de los decretos de aniquilar a la subversión, ¿no? Sí, tal cual. ¿Vos cómo recordás ese día, ese primer día del juicio? Bueno, era un día extraordinariamente importante por muchas razones. Algunas las acabas de referir, porque uno de los temores que nosotros teníamos era que las defensas intentasen una estrategia de tipo rupturista, una estrategia para que fracasara el juicio, se prolongara, tuviera obstáculos de cierta naturaleza, todo ello con el propósito de que nunca llegase al dictado de una sentencia. Entonces, en consonancia con esta mirada, con esta apreciación, bueno, no, me propuse y conversé mucho con los colegas en el sentido de que no íbamos a tener que tolerar ninguna acción que implicase un atisbo siquiera de una estrategia de esa naturaleza. Entonces, a partir de ahí, fue que, bueno, a ver, estos temores en realidad fueron después corroborados por algunas actitudes que demandaron acciones muy enérgicas, muy firmes, etc. Pero esa era la razón un poco de la preocupación. Luego, bueno, también era qué suerte habría de correr ese juicio donde estábamos jugándonos enteros. Si iba a llevar a un buen puerto, si íbamos a arribar a resultados favorables, si la opinión pública en general
nos iba a acompañar, si quienes, por ejemplo, habían votado al doctor Ítalo Ludo, que no había sacado el 48% de los votos, y que propiciaba la continuación de la autoamnistía. Se habían beneficiado los ex comandantes. Si esa cantidad de votos reflejaban exactamente un punto de vista como el que propiciaba Italo Ludo, lo podría significar una mirada crítica acerca de lo que hacemos adelante nosotros. En fin, en muchas de las circunstancias, una falta de experiencia de parte nuestra de intervenir en juicios orales, dado que nosotros no teníamos un procedimiento oral, teníamos procedimientos escritos. O sea que ese era tu primer juicio oral. Mi primer juicio oral, claro, claro. Vos en ese momento Después, tenías... cuando yo fui ministro de Justicia con Menem, inmediatamente lo primero que hice fue poner todos mis esfuerzos en reformar el sistema de enjuiciamiento penal y establecer el juicio oral. Claro, o sea que ahí eran dos desafíos, pero el principal era que estaba juzgando al poder militar, que todavía tenía algo de latente, ¿no? ¿Y vos qué sentiste cuando lo tenías ahí a Videla, Macera, todos sentados delante tuyo, y los hacías pararse y sentarse cuando vos querías? Bueno, ciertamente que era muy original, por llamarlo de alguna manera, esto. Que además, vos recién lo señalaste, el aparato militar en realidad estaba absolutamente intacto. O sea, habíamos sometido a proceso a los miembros de las juntas militares, las autoridades máximas de cada una de las fuerzas, etcétera, pero no se había operado nada hacia adentro de esas fuerzas. Las personas que habían llevado a cabo hechos como los que después se conocieron, seguían cumpliendo y desempeñándose en sus funciones. De modo que esto implicaba un riesgo menor. Claro. Bueno, vos tenías en ese momento 43 años, ¿no? No, 2. 42 años. Bueno, porque ahora cumplís 81 la semana que viene. Sí. Fuiste al Nacional Buenos Aires, después Sí. estudiaste abogacía en la Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Después, ¿cómo siguió tu carrera judicial hasta llegar a ser camarista? Mira, yo entré bien joven al Fuero Federal, juzgado como pincha, juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 1. Todos los juzgados nacionales en criminal y correccional llevan el número 1, distintas jurisdicciones estaduales, provinciales, son electorales también. Esto significa el control, la regulación y, digamos, la vigilancia de los padrones, una serie de competencias que tienen que ver con lo electoral. Y ahí me desempeñé unos cuantos años hasta que me recibí. Cuando me recibí, me nombraron juez electoral, secretario electoral, bueno, secretario primero, secretario inmediatamente después. Y bueno, me tocó nada menos que desempolvar las urnas, por utilizar alguna expresión militar, desempolvar las urnas y llevar adelante la elección a la sazón el presidente del gobierno militar, era Lanussi, y armar una elección en la que fueron electos Cámpora y Solano Lima, la fórmula Cámpora. El 11 de marzo del 73. Tal cual, tal cual. Ahí Sí, vos sí. eras secretario electoral. Ahí era secretario electoral. Después, inmediatamente después, hubo un concurso. La Corte de la Provincia de Buenos Aires tenía un tribunal nuevo, había cambiado de gobierno
y la democracia había impuesto su propia composición del tribunal. Hicieron un concurso para cubrir un cargo de secretario de la Corte, me presenté y lo gané, y bueno, estuve allí, reorganicé bastante la Corte de la provincia, y creé el cargo de relatores, llevé unos cuantos personas que después hicieron su carrera, entre ellos Ricardo Gil, de Gabriela. Bueno, ¿vos conocías de antes a Ricardo Gil Lavedra? ¿Lo conocías de antes? Los miembros del tribunal eran, junto con Gil Lavedra, Torlasco, que ya falleció, Valer Garaos, Ledesma y D'Alessio, que también falleció. ¿Los conocías de antes? Yo conocía a todos menos a Ricardo. A Ricardo lo conocí, vuelvo a insistir, en el año 1972, con motivo de las elecciones de Cámpora Salarino. Pero voy a aclarar mejor para evitar confusiones. Cuando nos nombran camaristas federales y llevamos adelante el juicio de las juntas, sí, yo ya era, desde aquellos años, desde 10 años atrás, era muy amigo de Ricardo por haber estado juntos en la Corte de la provincia, y después de los demás muchachos, los conocía porque eran jueces todos, y menos a D'Alessio, a quien conocía porque habíamos sido adjuntos en la Cátedra de Derecho Penal de Ramón Mejía, junto con Ricardo Gil también, y Andrés D'Alessio. Ese Claro. era mi conocimiento. ¿Y a Estracera cuándo lo conociste? Cuando ingresé, era alumno, sí, allí por el 64, sí. Y trabajamos juntos 10 años aproximadamente. ¿Quién te nombra camarista? Bueno, a ver, eh, eh, cuando se aproxima, desde que Alfonsín asume su cargo después de electo y de haber hecho aquella promesa preelectoral de juicio y castigo, se suceden en muy poco tiempo una gran cantidad de actos políticos, de hechos políticos que produce su gobierno nuevo. Por supuesto, tenía que designar a la Corte Suprema de Justicia, perdón, a la Cámara Federal, a la Corte Suprema de Justicia, cosa que hizo, luego a los miembros de la Cámara Federal, y cuando empieza a seleccionar, se empieza en el gobierno a seleccionar los miembros para la Cámara Federal, bueno, los primeros eran Andrés, Ricardo, que militaban en el radicalismo, y además eran de una amistad con Carlos Nino, que me conoció muy bien, que es uno de los jóvenes pilotos, justo así, junto con Jaime Malafugotti, gran persona y gran jurista, conocían a ellos, y de ahí surge la postulación, la nominación de los dos para ser jueces de la Cámara Federal. Digamos, teníamos que hacer 6. Inmediatamente ellos me vinieron a buscar, tanto D'Alessio como Ricardo, juntos, en realidad juntos. Yo estaba comiendo, recuerdo, en el restaurante de la Asociación de Magistrados, y cayeron de sopetón, y me dijeron que venían con la idea firme de incorporarme, etcétera, etcétera. Bueno, nada, acepté, y después se fueron cubriendo los cargos con los demás. ¿Eso en qué fecha es? Eso es en el año fines de 1982. Fines. Alfonsín es electo en diciembre, el 10 de diciembre del 82, si la memoria no me falla. Alfonsín es electo el 30 de octubre El del 30 de octubre, y asume Asume el 10 de diciembre, el 10 de diciembre del 83. el 10 de diciembre del 83. Bueno, inmediatamente después, yo creo que para fin de año asumimos. Si la memoria no es infiel,
para fin de año asumimos nuestros cargos y quedamos habilitados ya para actuar y empezó nuestro trabajo. Bueno, te quiero hacer una pregunta sobre la película, porque, bueno, primero vamos a hacer una pregunta más superficial primero, después una más profunda. No es tan superficial tampoco, es cómo te sentiste representado por Portaluppi. ¿Te gustó Sí, Portaluppi haciendo de Arlañán? sí, mucho, mucho, mucho porque, bueno, soy un excelente actor, pero además debe haber visto bastantes videos del juicio él, porque me sentí reconocido, me sentí representado en la Bueno, actuación. hay un gesto tuyo que Sí. hasta yo lo reconocí, que es cuando él se va a sentar y se desabrocha el saco, es un gesto típico tuyo. No es que sea muy exclusivo, pero es algo que vos compone el personaje con ese tipo de cosas, y además hay un cierto parecido, quizás él es un poco más obeso, ¿no? Pero, no, está bien, pero hay un biotipo ahí con Portaluppi. No, sí, yo me reconocí en él y me pareció que su desempeño fue muy bueno, excelente. La Claro que voz, sí, la voz firme, que es como tú, esa sos vos, la sí, voz eran firme, ¿no? cosas cortas, concretas, eh, algunas cosas como mandatos, sí, repentismos, sí, me reconocí. Y respecto de la cantidad de minutos que salís en la película, ¿qué te produjo eso? No, a ver, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no pensamos que no íbamos a tener virtualmente ninguna figuración. Eh, Eran irreconocibles los... A ver, a mí me reconocieron en razón de que estaba presidiendo y tuve esas intervenciones. Pero el resto de los colegas míos, no sé, eran actores cualquiera, comunes, que ni siquiera creo que intentasen imitarlos fisonómicamente. Y después, claro, nos sorprendió también que no tuviéramos una mención acerca de nuestra existencia en la parte final, cuando pasan todos los que colaboraron en la película, actores, camarógrafos, qué sé yo, de todo, pero no aparecimos nosotros, nuestros nombres. Esas cosas nos llamaron un tanto O sea, la atención. ¿ustedes colaboraron con la película? No, ¿Discutieron no, el...? no, bruto, colaboramos yéndola a ver. Este, fue exhibida en realidad en privado para nosotros, para que la viésemos un día. Vino Ricardo Mitre, que es su director, se paró en el escenario, nosotros estamos en la primera o la segunda fila, dijo dos palabras, 60 segundos, un poco más, tal vez, 90 segundos, y se fue. Sé que ni tuvimos la oportunidad de ninguna interlocución con él. Punto. Fuera de esto que estoy contando, que son cuestiones de detalle, pero que vienen a explicar por qué no tenemos una aparición nuestra. En realidad, la película estuvo dedicada a los fiscales del juicio, exclusivamente y excluyentemente. ¿Eso te pareció bien o mal? No, a ver, está bien, eso es una decisión, no, eso es una decisión. Pero lo que estoy muy conforme, muy contento y esto hace que deba dar una opinión realmente muy favorable a la película, pero muy favorable, y es el gran suceso que produjo en una sociedad. Bueno, yo no pensé que, tal vez por razones generacionales, un par de generaciones, yo creo que sí tenían un interés en conocer un poco más a fondo y además en vivo significado, digamos, lo que veían como título en los diarios. Eh, pero me pareció extraordinario la cantidad de gente que fue a verlo. Era como que descubrí una necesidad, era una cosa, descubrí que había una demanda.
Así es, rescató un suceso histórico que estaba sepultado en el olvido, estaba un poco olvidado, un poco intencionalmente también, creo yo, pero bueno, no sé si te parece eso fue un olvido como, digamos, por todas las cosas que pasan en la Argentina, a veces no todo puede ser recordado. No, lo que pasa es que la saga de los juicios que se derivaron del punto 30 de la sentencia y que están llevándose a cabo cansinamente en las distintas jurisdicciones del país, es como, no, es como que hizo que el juicio languideciera de alguna manera, como si se iba de a poco perdiendo su potencia, algo por el estilo. Sí. Algo impresionante. Lo que más se le reprochó a la película, y ahí hubo ya pronunciamientos políticos y todo, fue sobre el papel de Alfonsín en el juicio. Ahí, los radicales principalmente sacaron comunicados diciendo que el juicio no se hubiera hecho si no hubiera sido por todo el impulso que le dio Alfonsín. ¿Vos cómo lo viste eso? No, es rigurosamente cierto esto último, ¿no? No se hubiera hecho jamás un juicio así si no hubiese sido por el expresidente, por Alfonsín. Ahora, a mí me parece, claro, una cosa es opinar o escuchar a quien fue protagonista de aquellos hechos que ahora ven reflejados en una película, que tiene un nivel de conocimiento y de detalle muy fino que a lo mejor le permite tener una mirada más crítica. Pero en términos generales, a mí me parece que hubiera sido muy fácil tal vez comenzar la película con una circunstancia que aunaba a dos ausentes de la película que se unen en la opinión de los radicales, ¿no? Que era, por un lado, la ceremonia aquella en que Ernesto Sábato, más la comitiva de la CONADE, entregó el informe final a Raúl Alfonsín en un momento bastante sentido, un momento importante donde hablaron. Ese acto, cuando uno mira por televisión, que a veces lo pasan, lo que debe durar 5 minutos, algo por el estilo. Esto yo creo que hubiese sido una buena manera de comenzar la película. Pero bueno, son puntos de vista. El otro reproche que se le hizo a la película mucho es que cuando termina y pasan los datos históricos, se habla de las leyes de punto final y obediencia debida, las leyes de la impunidad, y se saltean los indultos de Menem. No se mencionan los indultos de Menem, y creo que ahí se va directamente a la reactivación de los juicios por Kirchner. Bueno, en fin, sí. El homenaje a la verdad debió ser también un elemento que debió tener la película, pero, pero no quiero caer en críticas que desluzcan el punto de vista altamente positivo que yo tengo acerca del resultado, de la finalidad que cumplió la película, porque creo que esto hay que celebrarlo y hacerlo, porque la sociedad estaba ausente. Cuento una pequeña anécdota. Acá en mi estudio de abogados hay empleadas, administrativas, etc. Y resulta ser que en la película dicen, ay, nosotros vamos a ir a verla, queremos ver, comentaba. 2 o 3 días después me comentan una chica que como no conseguía entradas para poderla ver en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se tomó un tren y se fue al Tigre. Otra chica que no sé, una relación de tener familiar o lo que fuere, se la vio fuera a La Plata. Y digo, pero ¿qué es esto? ¿Este grado de interés extraordinario? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es posible que...? Porque si no, no ve bien, podría haber esperado su tiempo para ver la película.
Pero es curioso y me da la sensación de que a muchas personas jóvenes le ha pasado algo por el estilo, por cómo conservan las salas y se agotaban las entradas para verlo. Así que, en fin, no son detalles menores a la hora de hablar de películas, ¿no? Bueno, les quiero decir a toda la gente que está siguiéndote aquí que yo voy a hacer un par de preguntas más y después con mucho gusto voy a trasladar las preguntas que hagan, si quieren ir palpitándolas o pensándolas. ¿Cómo te acordás el día que fue Borges al juicio? Bueno, me acuerdo con una sonrisa, porque en esa ocasión nosotros tenemos por costumbre comunicarnos entre nosotros, estábamos los 6 sentados en igual línea, sentados en un gran estrado, pero teníamos necesidad de estar comunicados permanentemente, sea porque deseábamos que se hiciese una pregunta en particular a un testigo que estaba declarando, o bien porque teníamos alguna observación para, en fin, por lo que fuera, pero era un ida y vuelta de papelitos permanente. Estaba declarando un testigo muy importante, Basterra, que estuvo preso en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y ese día apareció Era como, el que, Basterra no era el que obligaban a falsificar pasaportes. claro, era un gráfico que falsificaba pasaportes, falsificaba documentos, falsificaba Ahora Masera, o sea, Masera lo obligaba en la la ESMA escuela, la a ESMA, falsificar documentos, sí. absolutamente así. Bueno, y llegó Borges acompañado de Monteverde, que era un periodista. Y Borges es esa figura inconfundible, eh, muy circunspecto, ambas manos en el bastón que llevaba, la mirada hacia arriba, la cabeza hacia atrás, y quedó así como duro, petrificado, escuchando una enorme atención a lo que estaba sucediendo. El testimonio se venía siendo muy largo, yo lo escuchaba, pero como tantas otras veces escribía algunas cosas. Y se me ocurrió escribir, o mejor dicho, crear un diálogo imaginario entre Borges y Monteverde, donde Borges inquiría a Monteverde acerca de qué cosas estaban pasando. Entonces, hay todo un relato mío que lo van a ver, Ricardo Gilavera va a sacar un libro que se llama La Hermandad de los Astronautas, excelente, que está dedicado al juicio, con un aporte de información sumamente útil, una lectura sencilla. Y resulta que él se había quedado con una copia de este pozo literario y lo imprimió, lo puso en un libro. Y es muy gracioso porque mando cosas de Borges, etcétera, y ese diálogo curioso. ¿Cuál fue el peor día tuyo en el juicio? ¿O el que más te asustaste, el que más miedo tenías, o el que más temor tenías de un fracaso, de una frustración? ¿O uno en el que tuviste, o en el que Videla te miró mal? No sé, ¿cuál fue el peor día? No, todo se centró mucho en el principio, porque el primer día cuando empezaron a llegar los testigos, o antes todavía, los testigos de Caro antes, los, los abogados de los militares enjuiciados, y alguno en particular, tenía esta idea fija como estrategia rupturista de entorpecer, molestar, etc. Y permanentemente lo hacía José María Orjeira, que era abogado de Viola, y tuve que reprenderlo en más de una oportunidad, hacerlo callar, llamarlo al orden, prevenirlo,
Ah, bueno, el primero se peleó con Conte McDonald, un hombre que tenía un hijo desaparecido, un hombre muy importante de la democracia cristiana, si la memoria no es infiel. Y bueno, y empezaron a suceder ese tipo de inconvenientes hasta que después de haberlo prevenido varias veces, lo mandé a detener. Y el personal policial lo detuvo, levanté posesión, llamé a un juez intermedio. Bueno, ese yo diría que podría ser uno de los días más críticos, porque o nos torcían el brazo o la pusieron a nosotros. Si la ganamos nosotros, pero a fuerza de dureza. Por ejemplo, se han pedido de las madres los pañuelos de la mesa, porque nosotros habíamos dictado una disposición según la cual no se podía estar en la sala con signos políticos, partidarios, distintivos, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo el día que yo cubrí, es el primer día cuando fui a cubrir, no es que me acuerdo ahora, sino que me acuerdo ahora, hace pocos días releí mi crónica en La Razón, Sí. y yo presencié el incidente con Neve de Bonafini, que le hace que a Estracera la persuade para que se saque. Según mi crónica, fue Estracera el que logró que... Sí, le pedimos a Estracera que fuera a hablar con la señora y que porque primero, hubiese sido terrible que tuviese que desalojarla de la sala, terrible. Y hubiera sido un motivo de problema, de conflicto, el que se mantuvieran con el pañuelo blanco en la cabeza, porque estaba lleno de militares. Pero ahí déjame hacerte una pregunta 37 años después. Si Eve de Bonafini se hubiera negado a sacarse el pañuelo, ¿vos la echabas de la sala? Yo sí, yo sí. Yo sí, porque entre Eve de Bonafini y el éxito del juicio me quedaba con esto último. Y si la actitud de Bonafini lo podía poner en riesgo o podía entorpecerlo de modo tal que se le naturalizara la razón de ser, incluso de su presencia, no me cabe ninguna duda que lo hubiera hecho. Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión hoy sobre Eve de Bonafini? Bueno, Bonafini tiene el enorme mérito de haber sido fundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo, que con tanta perseverancia, tenacidad, sacrificio, dolor, etcétera, pugnaron primero con sus vueltas a la pirámide de Mayo, que se esclareciera el hecho de los desaparecidos, pidiendo justicia en forma permanente, etcétera, y logrando ser escuchados en la medida en que la colega de ellas, etcétera, fue escuchada por el propio Forcín, que era miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Chicho de Paso, uno de los cofundadores. Así que un gran respeto y un gran reconocimiento en esta medida. Pero después me pareció muy compleja esta situación porque generosa y representativa de la gente por su aspereza, sus intervenciones públicas no siempre gratas, en fin, por después haber comenzado una acción de naturaleza política, pero de naturaleza propia, es una cosa rara. La verdad. Ella fue crítica con el juicio, con el transcurso de los años. Sí, pero era crítico porque ellos querían una pena extraordinaria para todos por igual, y nosotros no podíamos hacer eso, porque uno de los secretos y una de las cosas que nosotros nos impusimos fue
ese juicio no debía ser distinto al resto de los que nosotros en nuestra vida profesional y siendo magistrados llevábamos adelante. Nosotros queríamos que no tuviera flancos de ataque, y en consecuencia nosotros dijimos, vamos a aplicar el Código Penal del 1921 con las penas vigentes y las figuras delictuales a la época en los hechos se produjeron, los hechos que estamos juzgando. No pudimos aplicar porque no estaban ratificadas ninguna de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, ni la de genocidio, ni nada, ni las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. En consecuencia, como resultado de todo eso, nosotros tuvimos que aplicar las penas de acuerdo a los hechos que habíamos probado. Los hechos que se probaron en el procedimiento de selección de casos de la Fiscalía, de casos llamados paradigmáticos, el resultado era que, por ejemplo, la tercera junta no pudimos encontrar un hecho que fuese adjudicable porque no se había producido una desaparición. Entonces la desaparición era esencial porque significaba que después la persona era internarlas en un centro clandestino de detención, someterlas a tormentos, despojarla de bienes, bueno, hacerla desaparecer, muerto, etc. No teníamos casos, y en consecuencia, como no teníamos casos, fueron absueltos. Pero fueron absueltos en su condición de jefe de Estado Mayor de cada una de las fuerzas, representado para uno de ellos, en esa época. En la época, porque el jefe de Estado Mayor de cada fuerza pasaba a ser inmediatamente, cuando cambiaba la Junta, empezaba a ser miembro de la Junta. Miembro de la Junta. Entonces, esto hacía que nosotros, en esa medida, llegásemos a la conclusión que llegamos. Pero luego, nosotros mandamos a enjuiciar a todos los que, desde otra función, llevando adelante alguna jefatura de zona, subzona, área, subárea, tuvieron algún tipo de intervención. Ahí viene el juicio. Ahí viene el juicio a Camps. ¿Cómo? Ahí viene el juicio a Camps, ¿no? Al juicio a Camps, a Richeri, efectivamente. Nicolás, sí, la policía de la provincia de Buenos Aires. No estoy... Bueno, sí, a ratos tengo una pequeña dificultad para escucharte, pero no estoy leyendo quejas de la gente, así que debe ser mi aparato. A la gente le quiero decir que, y a los alumnos, que tampoco estoy viendo muchas preguntas, más allá de... algunos están tan contentos de escucharte y tan orgullosos, dicen, lo sienten como un privilegio. Acá Liliana Merdiquian, por ejemplo, dice, un privilegio esta reunión, bueno, la posibilidad de estar con vos, de escucharte, pero bueno, lo que necesitamos son preguntas. Así yo me callo un poco. Pero te quería preguntar, aunando lo que venís diciendo con la película, el tema Fuerza Aérea. La película trata el tema de las bajas penas, las condenas, de las bajas condenas que hubo para Lamidoso y ya no me acuerdo quién era el otro, Fautario. No, sí fue el primero. Lo que ocurrió con la Fuerza Aérea es que la Fuerza Aérea, sí. cada fuerza se quedó acreditada en la sentencia, asumió la responsabilidad de la lucha, digamos, contra la subversión, la guerrilla, lo que fuere, en un ámbito de su competencia. Quien tenía la responsabilidad primaria en la lucha esta era el ejército. Y esto significaba que el ejército argentino, todas las fuerzas de seguridad, policiales, etcétera, de todo el país, de todas las provincias,
quedaban subordinadas al ejército argentino. Luego, el ejército argentino tenía hechos por todos lados. La Armada Nacional se quedó con la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía todos los hechos de producción que reflejaban la Armada y otros que fuera de la escuela. Y finalmente, Fuerza Aérea, nosotros lo que tuvimos que jugar fueron hechos en la mansión C, en una casona, en la zona oeste, Moreno, donde tenían alojados 4 o 5 personas, a las que torturaron, pero era muy laxa la vigilancia respecto de ellos. Bueno, de hecho hay una excelente película de La Mansión Seré, creo que es, Sí, yo sé. Crónica de una fuga, ¿no? Es Claro, claro, es bueno. Es que cinematográfico lo que pasó con los que estaban en la Mansión Seré, cinematográfico, honestamente. Y uno de ellos, un tipo extraordinario, un joven Tamburini, que es filósofo, vive en Suecia, fue a refugiarse cuando pudo fugarse de la cárcel esa, o de la casa esa, y es profesor de la Universidad de Uppsala. Y su relato fue impresionante. y él es la historia de la película es la historia de él, de cómo se fuga de la Mansión Seré. ¿Cómo se fue? Sí, buenísimo. Así que Bueno, esas son las acá razones. con las preguntas, pero antes ¿te puedo hacer una pregunta dura? ¿Te bancás una pregunta dura? Sí, todo el que cualquiera. Una sola. Y después pasamos volvemos, porque quiero salir un poco del juicio y preguntarte esto. Sí, ¿Por qué aceptaste ser ministro de Justicia de Menem pese a los indultos? no, primero, a ver, no, está bien, correcto, yo creo que los indultos fueron antes, porque el objetivo era reformar el sistema de enjuiciamiento, y era una oportunidad única. ¿Por qué única? Porque todos los intentos que se habían llevado a cabo antes habían fracasado, no habían progresado ni prosperado. Había provincias que reformaban sus códigos, fundamentalmente las del norte, incluso la propia provincia de La Rioja, varias eran, y la nación no lograba hacerlo. Y el sistema federal cada día se estaba volviendo más ineficiente, incompetente, para administrar justicia y perseguir el delito. Fundamentalmente el delito de competencia federal, que son los delitos más graves. Pero, entonces, con ese objetivo, y así lo combiné con Menem, fui. Tanto así que duré un año y medio, después yo me enojé y renuncié porque no estaba de acuerdo con las personas que querían designar en la casación, que es un nuevo órgano muy importante, el órgano penal más importante del país pasó a ser. Y bueno, y eso fue. Y además yo siempre lo critiqué públicamente a Menem. Antes, durante, después, siempre dije que me parecía muy mal. Lo que ocurre es que él me lo explicó tratando de demostrar cuál era el verdadero objetivo de esto. Él decía que él buscaba la pacificación y que la manera de buscar la pacificación era una reconciliación sobre la base de un perdón a todos los guerrilleros que estaban presos o sometidos a juicio, susceptibles de ser perseguidos, y a todos los militares. Entonces, al punto tan es así que él después se incorporó ex montoneros que trabajaron en órganos muy sensibles de la democracia, y bueno, tenía esta opinión. Acá hay una pregunta gracias por la respuesta. Acá hay una pregunta de Graciela, dice, mirando en perspectiva, ¿qué piensa hoy que debería o podría haber sido diferente en general respecto del juicio? ¿Qué idea, perdón? ¿Qué pensás que podría haber sido diferente
en el juicio, que podría haber sido mejor de lo que fue? Una pregunta, yo me lo planteé. Acá hay un problema complejo que creo que limita muchísimo o muestra que no eran tantas las cosas que se podían pedir o pretender a la hora de juzgar, hacer justicia, etc. Y que era una democracia que había que refundarla, pero fundamentalmente sobre la base de un Estado democrático de derecho. Este era un objetivo político fundamental. Sin eso no había juicio, no podía haber absolutamente nada. Luego, el juicio, es evidente esto, pero intentarlo, tuvo de entrada su diseño por parte de Alfonsín, audacia, mucha, pero también un extremado cuidado. Después se fue viendo en los hechos. De modo que salir, ese diseño fue rarísimo, una mezcla de justicia militar con civil, etc. Pero si uno se lo pone a pensar bien, dinamizó tanto la posibilidad de llevar a cabo esto. Es como que, hablando del músculo, es como este tema de cuando uno le va a dar una inyección, se habla del músculo. Bueno, esto es lo mismo. Ese diseño fue un diseño inteligente, un diseño que tenía por finalidad atender objetivos de fortalecimiento y preservación del Estado de Derecho y de la democracia. En esa medida, yo creo que es un poco difícil ver innovaciones, porque uno de los secretos que tuvo el juicio, en definitiva, fue el modo en que delimita el juzgamiento con un decreto de Poder Ejecutivo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como aplicaba el Código de Justicia Militar, se necesitaba un acto de incoación, se necesitaba un mandato para proceder en contra de, y empezó por las cúpulas, etc. Y yo creo que estuvo muy bien. Esto no hubiera podido ser hecho de otra manera, si hubiese comenzado por debajo, no hubiera prosperado, me parece. Así que, miren, puede tener varios defectos seguramente, pero nosotros lo fuimos limando todas las puntas. El trabajo que hicimos nosotros, que Alfonsín no esperaba, porque realmente tenía otra idea, él quería que las Fuerzas Armadas se limpiaran en su casa, y para eso estaban los tribunales, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, quería que fuesen ellos los que juzgaran a los militares. Una mirada, a ver, una mezcla de candidez o de confianza extrema no sé, en las instituciones militares, y no percibir el grado de deterioro en que habían caído y la imposibilidad de que tribunales militares juzgasen a militares diciendo que lo que habían hecho eran crímenes de lesa humanidad. Porque este fenómeno había comprometido, absorbido a todos los miembros, o la mayoría de los miembros jerárquicos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que, en fin, yo digo eso. Voy a pedir ahora sí unas respuestas más breves, así porque ya se nos va acabando el tiempo. Acá dice un docente nuestro de la carrera de periodismo, Lucio Fernández Mur, dice, Sí. ¿qué cree que hubiera dicho Estracera al salir del preestreno de haber estado vivo y presente allí con ustedes? ¿Qué es lo primero que hubiera dicho, obviamente tras encender un cigarrillo? No, yo creo que hubiera dado una opinión favorable,
probablemente no hubiese estado de acuerdo con algunas cosas. Se jugó mucho por el tema de su familia allí, de sus chicos, de sus hijas, etcétera, pero creo que hubiera quedado conforme con el balance a la hora de difundir su obra. Era un gran polemista, ¿no? Gran polemista, un hombre pasional, una persona sumamente interesante, pero sumamente. Un hombre muy culto, leía muy bien el alemán. Él en la película, él se ve con Alfonsín, ¿no? Él lo recibe. Bien, se ve como Alfonsín, pero Alfonsín no se ve. Alfonsín no se ve, pero él tiene una audiencia con Alfonsín. Sí, Ustedes, sí, los jueces, ¿cuándo se vieron con Alfonsín? bueno, una sola vez y ya no recuerdo cuál era el estado del juicio, pero no en sus comienzos. Una vez en la casa de Carlos Nino, sí. ¿Para qué? ¿Para qué fue el encuentro? No tenía ninguna finalidad en particular. No, teníamos la garantía de que él no iba de ninguna manera a querer influir sobre nosotros, ni preguntarnos nada sobre el particular. Yo creo que fue interesante verse, fue interesante. De hecho, la prueba que hicimos después lo que nos pareció a nosotros, ¿no? Acá tengo una egresada nuestra, Manuela Teixeira del Franco, que te pregunta cómo evalúas el proyecto del oficialismo de reforma de la Corte Suprema. A mí me parece que el número de miembros de la Corte, yo conformé la comisión de reforma institucional que creó Alberto Fernández antes de la pandemia, 19, recuerdo, y nos ocupamos de la Corte Suprema de Justicia, a la cual hay que hacer muchas reformas, de funcionamiento, etc. Y ahí también nos planteamos el problema del número, aunque no era, como no estaba requerido por el presidente, nadie quería opinar. Y yo me permití decir que a mí me parecería bien aumentar la Corte. Me parecía que teníamos una Corte muy chica para 45 millones de habitantes, o 47, y que si mirábamos alrededor y veíamos la cantidad de jueces que conformaban las Cortes de América Latina, todas tenían un número muy elevado. Muchas, sí. Entonces, a mí me parecía que no era un número razonable, que bueno, que permitía hasta un juego político de negociación, porque... Ahora, perdóname, el tema del número de la Corte, porque ¿es un problema técnico, si son 5, 7, 9 o 21? Sí, ¿O es un problema, hay un problema de político porque quien está impulsando esto, que es Cristina Kirchner, tiene un montón de juicios que dependen de la Corte, o sea, ella está muy involucrada? bueno, claro, sí, tal vez no sea el mejor momento para una cosa así, pero hay un elevado grado de arbitrariedad a la hora de decidir cuántos miembros puede tener una Corte Suprema. Quiere decir que según si se intenta dividir en salas, si se asignan tareas específicas de una manera distribuida, vinculadas con aspectos del funcionamiento de la Corte, de ciertas competencias, etcétera, etcétera. Pero me parece muy poco 5, por una razón muy sencilla, porque la Corte se queda con 3 como ha estado venido funcionando durante un tiempo, y resulta ser que si hay una disidencia, ¿qué tienen que hacer? Ir a buscar con jueces. Entonces no se puede tener una Corte que sea
muy chica. Si tiene que tener una corte que tenga un número suficiente como para prever que no haya disrupciones en su funcionamiento a causa de vacancias o fallecimientos o lo que fuere. Esa es la idea. Y después la posibilidad de distribuir el trabajo en salas, esto es una materia opinable, pero bueno, existe. Esa es la idea. Se me acaba de despertar el público, me están empezando a hacer unas preguntas muy fuertes y que requieren respuestas de 2 horas cada una, pero yo sé que vos me las vas a dar en menos de 2 minutos. Ah, a ver. Bueno, una muy interesante de Mabel Batu dice, si transformó en algo la visión de la naturaleza humana, tu visión de la naturaleza humana, el juicio a las juntas. Es decir, si yo tengo que completar la pregunta, agregaría toda la porquería, toda la mierda que salió ahí, si te produjo un cambio en vos muy profundo o no. No, sí, bueno, sí, una enorme decepción efectivamente acerca de la condición humana. Nunca pensé que se podía llegar a extremos de esa naturaleza, de crueldad, de conductas psicópatas, de barbaridades, casos como del que da cuenta la propia película, el chico Florian Avellaneda, que tenía 14 años, fueron a buscar al padre, el padre se huyó, entonces se llevaron al hijo y a la madre, chico 14, y la madre, una señora joven. Mientras torturaban al chico, le hacían escuchar a la madre para convencerla que debía decir dónde estaba su marido, dónde había huido. Y bueno, y viceversa, hacían escuchar al chico cuando la torturaba a la madre. Que no tenía nada que ver con nada, por cierto. ¿Cómo termina la historia? Aparece el chico de 14 años en el lado uruguayo del río de la Plata, en la costa uruguaya, atado con alambres de púa y empalado. Empalado. Entonces, ¿qué puede uno pensar de eso? Esto que fue de una manera general o generalizada, bueno, ¿qué se puede pensar? Horrores. Esta es la verdad. ¿Vos hablaste en algún momento en forma directa con Videla o con No, jamás. Nunca. No, jamás. Acá Vilma Billinger hace otra pregunta muy interesante. Dice, buenas tardes, doctor. Hay varios que están contentísimos y orgullosos y se sienten privilegiados de escucharte. No los leo pero varios dicen eso. Sí, yo quiero saludar a Liliana Merdiquian, que es una excelente abogada y miembro de la comunidad armenia distinguida. Así es, y ella está aquí, la veo acá en el público. Un saludo a Liliana Merdiquiano, entonces del doctor Arrañán. Dice Vilma, buenas tardes doctor, ¿quedaron conformes con la cantidad de años de pena que les dieron a los acusados o considera que si hoy los juzgaran luego de la reforma de la Constitución del año 94 y la inclusión de los tratados de derechos humanos del artículo 75, inciso 22, las penas hubieran sido más severas? Bueno, sí, es probable que si tuviéramos una legislación vigente y aplicable, hubieran sido más severas. En la medida en que hubiésemos podido acreditar la responsabilidad sobre hechos, porque esta es la primera limitante que tenemos nosotros. Se asombra porque Agosti tuvo una pena muy baja. Sí, puede resultar, a pesar de que la Corte la bajó cuando confirmó la sentencia. Fernanda Outon pregunta, ¿cómo viviste el momento en que se leyó la sentencia? En fin, estaba tan compenetrado en el rol que yo debía cumplir en ese momento, que todo lo que sentí, lo sentí después. Antes tenía, sí, el estado propio de nerviosismo importante cuando se sabe que se va a llevar adelante un acto tan importante, el acto más importante de la vida, de mi vida, digamos.
y para el juicio, ¿no? Y bueno, y tenía esa concentración muy fuerte. Y después, nada, elaborar todo eso, elaborarlo llevó mucho tiempo. Roxana Mariani dice que en la película resuelven la votación, se ve que resuelven la votación en una pizzería porteña. Agrego yo, Banchero es, ¿no? Manchero, no la resolvimos. Lo que hicimos allí fue darle cierre a un debate que hacía que hacía como 2 días en el que estábamos enfrascados, y en donde permanentemente había rotación de opiniones, y nosotros nos habíamos impuesto que todas nuestras decisiones iban a ser por unanimidad, para darle fuerza, para fortalecer la sentencia, no dejar ninguna fisura. Y entonces, justamente las penas era un tema dilemático para resolverlo. Entonces, empezó de nuevo, repasamos un poco el tema, hablamos unos minutos, yo me cansé con una servilleta, y entonces dije, bueno, a ver, estamos de acuerdo y pongo estas penas, así, las que resultaban de la discusión. Hasta ese momento, digo, bueno, firme cada uno de ustedes, que me metan en el bolsillo, y así, hablemos de cualquier otra cosa. Y efectivamente así fue. Firmaron todos, estábamos todos de acuerdo, de una manera se resignaron como posiciones, etcétera, como no puede ser de otra manera, cuando uno busca una unanimidad y acepta las reglas de la unanimidad es porque está dispuesto a resignar posiciones, pretensiones, puntos de vista. Y así fue. Eso fue lo que pasó en Banchero, nada más. No, El hijo de Estrasera me imagino que no estaba espiando, eso es no. esa es una licencia cinematográfica. Licencia de la película. Pregunta Bueno, Martín, en tu opinión, ¿por qué fracasan sistemáticamente los intentos de modificación de los códigos procesales penales? ¿Cuál es el motivo? es tan difícil saberlo esto, tan difícil. En su momento prevalecía siempre una opinión acerca de las bondades del escrituralismo frente a la oralidad. Cuando ya este argumento no pudo sostenerse más, empezaron a discutirse los modelos posibles. Había un modelo mixto, en el sentido de que había una instrucción inquisitiva y después un juicio oral y público, que fue el modelo por el que me vi obligado a optar, porque si no, no podía salir. Y está una modalidad que era la que yo deseaba, mucho más ortodoxa, que es el acusatorio puro, con una descentralización fuerte de las funciones del fiscal, no más juez de instrucción, sino los miembros del Ministerio Público Fiscal, los que representan la acción pública penal estatal, tienen a su cargo la investigación y el requerimiento de elevación a juicio y la acusación frente al tribunal colegiado oral, que a su vez puede tener la variante de tribunal popular o escabinos, jueces técnicos con algún juez no profano, no técnico, o directamente de ciudadanos comunes y silvestres. Este tipo de situaciones y de variables son las que empantanan discusiones y bueno, y hacen que no prospere. Además hay otro problema acá, pero es común a muchas otras cosas. No se puede, las políticas públicas, las judiciales, las de seguridad en particular, etcétera, necesitan primero un consenso y luego un tiempo para su desarrollo. No es posible que se haga una reforma en un gobierno y que después se le rompa en otro gobierno. Porque esto es la pérdida de tiempo y el estancamiento más grave, y la falta de seriedad que puede exhibir el Estado. Entonces,
Esta es una de las graves problemas que tiene Argentina y que tendrá que resolverlo, pienso, en un momento. Entre los que dicen que es un privilegio escucharte, está Estela Caldarone, que dice, es un privilegio volver a escucharlo después de tantos años. Guardo varias notas que le hice para distintos medios. Un abrazo a los dos. Bueno, a mí también, cómo no, un abrazo. Marta Rovere pregunta, para el entrevistado y el entrevistador, no, yo no voy a contestar preguntas, dice, ¿consideran que respecto de este tema aún existen disidencias en la sociedad argentina? Si es así, ¿a qué lo atribuyen? La pregunta es para vos. ¿Hay disidencias respecto del juicio? No, no lo considero, de ninguna manera. No. Si las hubiese, me refiero al tema del enjuiciamiento de los responsables de este hecho que estamos hablando. Sí, el juicio de las juntas. O sea, ¿cómo es valorado hoy el juicio de las juntas? No, favorablemente, no tiene. Lo que pasa es que también ahí te podría decir, hay una valoración anterior a la película y una valoración post película, tal vez. ¿O no? Mejor quiere decir que la película ha venido a cumplir un objetivo extraordinariamente valioso. Exactamente. Luis María Santos dice, excelente conversación. Mi pregunta es si tuvieron miedo, donde se refiere a los jueces, y en su caso, ¿cuánto miedo? Si fue por su vida, la de su familia, eso te lo deben haber preguntado 1000 veces en estos años, ¿no? No, bueno, naturalmente, cuando uno asume responsabilidades extraordinarias, le pasan ciertas cosas interiormente. Pero yo miedo físico no, lo que he tenido siempre era un miedo bastante grande a la incertidumbre acerca de qué iba a pasar con eso que estábamos haciendo, porque era una movida muy fuerte, terriblemente fuerte. Que estábamos con el poder allí vigilante y nosotros estábamos haciendo todo esto que significaba realmente un problema para el futuro, para ver qué se resolvía y cómo íbamos a quedar. Eso. Hay más preguntas de mis docentes periodistas. Acá pregunta Federico Rivas Molina, que es profesor en la carrera y es además el corresponsal del diario El País en Buenos Aires. Y pregunta, ya le contestó esta, Federico dice, ¿existió esa reunión con servilleta en Banchero? ¿Y qué resolvieron? Sí, esta la contestaste ya. Hay otra pregunta de Fernández Mur que dice, la escena de los abogados defensores apretando a Macera y su equipo en el pasillo del Palacio cuando llevaban la prueba para iniciar el juicio, ¿era un clima aislado en tribunales o muchos estaban en contra del juicio de los excomandantes? No, la mayoría, a ver, había desconfianza por parte de los jueces en términos generales en el sentido de la magnitud del objetivo y si acaso no veían con claridad este tema, este juego tan sutil de mezclarlo la legislación militar con la legislación civil y todas las vueltas que podía tener esto. Algunos empezaron a venir al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, cada vez eran más los que se nos acercaban y nos decían con curiosidad, pero de a poco fueron todos, digamos, acordando y dándonos la derecha. Hablando de tiempo, se nos terminó el tiempo. Porque sí, yo tenía que retirar. Ya sé, pero bueno, para cerrar te voy a hacer una pregunta de un tema que no tocamos para nada y que es fundamental, que se refiere a tu papel como ministro en la provincia de Buenos Aires. 2 veces fuiste ministro de Seguridad, ¿no? Sí. Una vez en la década del 90 con Duhalde y la otra vez en 2000 y pico con Felipe Solá. Bueno, vos hiciste una gran reforma de la policía bonaerense. Sí. Después vino Rucauf y te la desarmó toda, te la deshizo, ¿no? ¿Qué queda de eso que hiciste? No fue tanto pienso Rucauf. Bueno, no hubo continuidad. Permitime recordarle a la gente que pusiste de jefe de la bonaerense a un abogado,
civil, o sea, un civil, que por primera vez existe un civil, fue la primera vez que un civil al frente de la bonaerense, y da la casualidad que el civil era el doctor Beraldi, que es hoy el abogado defensor de Cristina Kirchner. No es así. Beraldi nunca tuvo ningún cargo, estaba como, mejor dicho, en la primera gestión con Duhalde, Alberto era secretario de seguridad. Y bueno. No dependía de él la bonaerense. Bueno, como secretario de seguridad tenía competencia segura. Okay. Pero tenía, si la memoria no es infiel, no, teníamos en el nuevo esquema un coordinador general, no un jefe de policía. Porque el tema era que... La cuestión era poner un civil. Sí, no, sin duda. Bueno, desde luego, porque estaba tan entre ese esquema de corte prusiano, con una policía militarizada, que hacía desfiles y desfilaba con tanquetas, una cosa que no parecía ser compatible con los fines y finalidades, misiones y funciones de la policía. En fin, pero es muy largo de hablar esto y yo, en fin. Me imagino, ya te lo agarro en el último minuto, pero como es tan candente el tema que de cómo te desarmaron, creo que vos fuiste el ministro de Seguridad que más mano metió en la bonaerense. Y el otro día, el jueves pasado, Cristina Kirchner dijo que el debate sobre, como dijo, garantismo versus mano dura es un debate berreta y hay que terminar con ese debate. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que acá no es cuestión de manejarse con clichés ni con... Acá el problema es que hay que tratar de tener una policía honesta, no mezclada con la corrupción, ni con las bandas, y que esté más bien para combatir el delito y no para protegerlo, estimularlo, servirse del mismo, y al servicio de la comunidad, con mucho contacto con la gente, con el pueblo, por eso yo creé los foros. Ahora, todo eso vos lo hiciste, ¿por qué no se pudo sostener? No sé, habría que averiguarlo, porque es una de las características de la Argentina y de la política nacional, provincial, pero muy marcado, así que habría que verlo. Bueno, Carlos, te exprimí, te pasé por todos los temas. la verdad, Bueno, te agradezco muchísimo. Creo que en nombre de todos, porque están todos muy, muy contentos con haberte escuchado. Y además es un honor tenerte en la universidad y poder escucharte con este nivel de franqueza, de cercanía y de honestidad intelectual. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad y estoy muy contento de haber tomado contacto con este calificado auditorio y nada menos que de fuente universitaria. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.